El Dios que te contaron. Bienvenidos. Esto es Radio Bio, Bio de Vida, y yo soy Valeria Montiel. El Dios que te contaron y que nos contaron fue un Dios juicioso, castigador. Cuando yo era pequeña, tenía unos 3 años, se presentó una energía que empezó a me empezaba a llegar información de esa edad hasta los 30 años, en la que fui recibiendo y canalizando todo esto, de tal modo que hoy se llama bioreconectividad y para los amigos ya se llama bio es vida, en el que se describe a detalle cómo es que vivimos todos en una mentira, en una ilusión, en una fantasía, creyendo en la dualidad, como en nuestra mentalidad creemos que alguien está enfrente y nosotros en algo que nos una, algo que nos separa, que siempre hay un Dios que está en el cielo y nosotros acá. Pensamos que ese Dios es salvador de nuestra vida y o es un victimario de nuestra vida, de tal modo que nosotros somos las víctimas en esta circunstancia de este planeta. Algo terriblemente hicimos para haber estado aquí. El colectivo de los seres humanos, de todos los seres humanos, esta creencia neurótica, egoica, de que fuimos abandonados por ese padre o madre llamado Dios, como cada quien lo conciba. Que fue abandonados por esa fuente, por esa energía, por ese universo, por ese cosmos, porque nos gusta estar en este planeta. Porque vemos y escuchamos guerras, que nosotros tenemos que atacar y ser atacados, que tenemos que ser unos guerreros, que tenemos que consumir, que tenemos que luchar, que esforzarnos, que enfermarnos para entonces recibir las lecciones y que con eso el sufrimiento nos va a llevar al crecimiento. ¿Cuántas veces he escuchado eso en todos estos años? Personas que dicen que en la medida en la que van sufriendo, están creciendo. Y no es así. Un Dios amoroso no pudo haber hecho una vida así para que tú vinieras acá. Crees en un Dios a nivel mental. Quieres creer que ese Dios es bueno, que es bondadoso, que no es juicioso. Sin embargo, acudes a espacios donde en todo momento te dicen que tú eres culpable y que ese Dios está señalando y enjuiciando cada acto que tú estás realizando. Que tú tienes que estarte dando cuenta cada rato y mantenerte alerta o atento de si la estás regando o no la estás regando, de si tienes que estar con esa persona o no, de cómo tienes que vivir la vida. Nunca la has vivido. Es natural que no sepas cómo vivirla, pero existe una autoexigencia de cómo deben de ser las cosas según tú. Porque entonces te dijeron que ese Dios te iba a calificar. Te dijeron que requerías una palomita, un 10, para no ser castigado. Que tú tenías unos ídolos, que eran esos padres, esos abuelos que habían tenido esta dicha o esta desgracia de haberte tenido y de haberte, pues sí, tenido que dar, entregar cosas, entregar incluso sus vidas, para que tú crecieras de la manera en la que estabas creciendo. ¿Cuántas veces he escuchado a muchos padres que dicen, es que yo no quería vivir eso, pero tenía que vivirlo porque si no Dios me iba a castigar? Yo no quería ya estar con esa pareja, pero yo firmé un papel enfrente de Dios, que Dios es distinto a Jesús. Dios es la fuente. Jesús fue un enviado, es un maestro, un enviado. Todos somos maestros de nuestra propia vida y Jesús, y hay otras almas más, ¿verdad? De que pues existe la luz en ellos, de que son maestros de luz, porque están hechos de ese espíritu, de esa alma, y no únicamente de cuerpo. ¿Cuántas veces escuchaste que ese Dios iba a estar observando todo lo que hacías? Como esos padres o como ese policía, que si no hacías lo que te decían, entonces ibas a ser castigado, ibas a ser amedrentado, y entonces ibas a ser enviado a la cárcel, al psiquiátrico,
a tener una enfermedad como cáncer, como diabetes, todos estos juicios que has escuchado a lo largo de la vida que te van diciendo que si no cumples una cosa, luego vas a tener un castigo. Y entonces todos los seres humanos parece que en el sistema egoico, en un sistema de escasez, de sufrimiento, de dolor, siempre hay una justificación para todo eso. Y siempre hay como esos curitas que curan, no que sanan. Tú estás en un programa del deshacimiento del ego para pasar por este puente de comprensión en el que se te va a estar explicando, usando toda esta información que seguramente has visto por muchos lados pero que no has comprendido, para pasar y salirte de ese triángulo de manipulación en el que has estado viviéndote como víctima. Víctima de la vida, víctima de las guerras, víctima de la sociedad, víctima de todos los esquemas en los que tú creciste creyendo que el ego iba a ser tu Dios. De todos esos esquemas en los que creíste que requerías de un castigo para entonces, o tú castigar a los demás para que entonces cumplieran. Como esta gente que dice es que si tú no le das nalgada a ese niño o a esa niña, entonces no crecen. Es importante pegarles para que entonces reaccionen. Es importante gritarles porque si no la gente no entiende. Es importante hacer cosas porque si no la gente es mala onda contigo. Todas estas creencias te han llevado a sentir Dios. Es un sistema neurótico, egoico. Neurótico tiene que ver con que tus neuronas inflamas por tanta sobreestimulación en lo que crees que tienes que estar como alerta en todo momento. Una paranoia en la humanidad. Ya hay una esquizofrenia en la humanidad. ¿Qué significa esto? Que ya en todo momento te estás como revisando qué hacer o no hacer para que los demás les guste o no les guste, para estar alertas, pero no estás viviendo ni encontrando tu vida ni tu verdad. Entonces todo esto se relaciona con estas creencias que tú al ir a determinados lugares te han estado diciendo que tú eres culpable de algo, que tú tienes que ser, que nacer, crecer, reproducirte, morir, y que si tú no lo haces y no lo haces bien, y que si tú no le echas ganas y que si tú no te sacrificas, entonces no vas a ser merecedor de ese cielo. Nunca te dijeron que ese cielo ya está aquí, que ya vives en él. La creación o el concepto que tú creíste de ese Dios tiene que ver con escasez, tiene que ver con un juicio, y los juicios de valor, ya sea positivo o negativo, una separación, con un dualismo, en el que hay algo que está por un lado y tú por otro, en el que ese Dios está por un lado y tú por otro. ¿No te has dado cuenta que ese Dios vive en ti? Que cada acto, que cada cosa que tú estás viendo está hecho de ese gran espíritu. Que realmente eres espíritu y alma más que cuerpo. Tú estás lleno, tú eres 94%, tú eres 100% alma, pero 94% entre células y células hay oxígeno. No estás pegado. No hay nada en esta existencia que esté molécula con molécula pegado. Entre cada molécula hay oxígeno y ese oxígeno es Dios. Ese Dios amoroso que en todo momento te contiene. Pero no puedes crear un nuevo Dios hasta que no te des cuenta y no te hagas consciente de este sistema en el que tú creciste, en el que todos crecimos, y que hasta no despertar en alma, hasta que no te des cuenta que eres alma y espíritu, hasta que no te des cuenta de la vida que puedes llevar a cabo a través del alma, no vas a poder soltar esa vida de ego. Esa vida de ego es la vida que has conocido, en la que el pensamiento es el que se aplaude, en la que las calificaciones son las que se aplauden. No los dones, no el espíritu, sino las calificaciones, la memorización, el dinero, cuánto estás generando, los números, todo lo que consumas es lo que vales. Todo lo que ven los demás que estás construyendo es lo que vales. Tu valía, desde muy niño, desde muy niña, a partir de las características o de los juicios que los demás te están diciendo. Tú eres bonito a partir de lo que los demás te dicen. Si los demás te dicen que eres feo, entonces tú crees que eres feo. Se necesita romper paradigmas, se necesita que te conectes contigo, y para eso hay que crear un nuevo concepto de ese Dios que no es castigador, que no está separado de ti, que no está en el cielo,
que no te tienes que morir para vivir eso, que no te está enjuiciando por cada acto que tú estás viviendo. Lo que quiere es que tú empieces a experimentar a tu espíritu. Estás lleno, estás bombardeado, y hablo sin género alguno, estás bombardeado de noticias que en todo momento están sobreestimulando tus neuronas para que tú te mantengas en alerta. Estás escuchando el radio y las noticias y la música. Escucha y presta atención en la letra de la música. No para que la enjuicies, sino para que te des cuenta en conciencia qué tipo de letras estás escuchando, en la que el sufrimiento, la escasez, el dolor siempre están ganando. Enfócate en la luz, enfócate en crecer y en expandir. No seas el salvador de los demás. Salvador significa que algo te está pasando. Dios, ni Jesús, ni Dios es el salvador de nosotros porque no nos está pasando nada. Aquí está el paraíso. Solamente que es lógico que las demás personas te hayan dicho lo contrario porque también están dormidas. Están en esta escasez, están en la creencia de la separación de Dios, de la fuente, del universo, del cosmos, como tú quieras llamarlo. Todos hemos estado molestos con la idea de ese Dios. Podemos decir que algunas personas han ido a esos templos o han ido y han leído desde muy pequeños y han dicho, pero es que si yo amo a Dios, pero es que si yo sé que Dios me ama por sobre todas las cosas. Pues no, si tú sufres tan solo un punto cero en la vida, es porque todavía no estás confiando en ese Dios. Eso significa que requieres cada vez más pulir ese concepto que tú tienes sobre Dios, esa percepción mental. Y esa percepción mental no la vas a construir a través de tu mente, es decir, a través de ponerle más etiquetitas, sino a través del sentir. Siempre te dijeron que el sentir era malo y que el pensar era lo idóneo. Vas a empezar a sentir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Me gusta o que me encanta? Pues el aire. Me encanta tal comida. Me encanta tal sensación. Solamente vas a tener 3 cosas. Sobre esta sensación, entonces vas a empezar a crear este concepto. Ese Dios es el Dios amoroso, el Dios verdadero, el Dios real, la fuente real, el universo real. Todo lo que nos constituye a nosotros tiene que ver con esa sensación de paz y plenitud, no sensación de placer. El placer se acaba muy rápido. La plenitud se extiende en todo tu ser. Esa sensación de plenitud, eso es Dios. Plenitud, expansión, evolución, crecimiento. El ego es estancamiento. El ego es imagen. El ego es querer ser aceptado por los demás. Todos en la vida traemos ego. El único punto es que una persona que empieza a hacerse consciente se hace cargo de ese ego. Entonces empieza a sentirlo. Tal vez empiezas a sentir mucho dolor porque estás aprendiendo a sentir o estás remembrando. Remembrar significa volverte a acordar que eres un miembro completo. Volver a membrar, miembro. Volver a acordarte que eres un miembro completo. No que estás hecho por pedacitos. Y que entonces tienes que justificar todos tus actos creyendo que ya la regaste por todos lados. Siempre vas a creer, mira, si a una persona le dices que está mal, pues va a creer que está mal. Si a una persona le empieza a ser consciente de quién es, pues en algún momento va a darse cuenta de eso. Empieza a enfocarte, hazte caso y hazte consciente de cómo utilizas tu lenguaje. Empieza a ser congruente con tu propia vida, porque en esa manera también vas a visualizar a ese Dios. No tienes por qué amedrentar a los demás. Los demás no tienen ninguna culpa de nada, ni tú tienes culpa de nada. No tienes que estarle picoteando a todos los demás para que entonces se hagan conscientes de tu vida. No tienes que golpear a los demás para que entonces te respeten. En realidad, todo lo que hay afuera, y eso es importante, y lo vamos a ir viendo detalle a detalle, todo lo que hay afuera de ti es lo que realmente hay dentro de ti. Y no es una filosofía o no es una utopía. En realidad, todo lo que hay afuera de ti es un holograma.
que corresponde a lo que tú estás viendo dentro de ti. Y todo ese holograma fluye y confluye para que tú empieces a verte y a reencontrarte contigo. Eso lo puedes vivir a partir del alma, lo puedes vivir o a partir del ego. Tú decides. Si es a partir del ego, pues es importante que lo sientas. No que lo pienses, no que lo analices, sino que lo sientas. Al sentirlo, vas a llorar, te va a doler, posiblemente vas a sufrir. Pero es preferible que lo sufras un día, que lo experimentes como en los eventos que doy de autosanación, para que entonces liberes todas esas capas, esos rompimientos y te evites el día de mañana enfermedades y seguir sufriendo durante años y años. Es como romper este gran caparazón para poder sacar, vomitar esa parte del ego que no te está permitiendo ver la luz, para empezar a romper esos velos y empezar a conectar cada vez más con tu verdad. No importa los años que lleves, lo más importante es que sea la práctica y la congruencia en ti. Posiblemente estos espacios o estos dolores o sufrimientos duraban antes muchísimo tiempo. Bueno, a lo mejor en la práctica cada vez más, y es más que a lo mejor, es muy, muy certero lo que te estoy diciendo, cada vez dura menos. Son miles de vidas las que ya se han visto impactadas y hoy han dejado de tener enfermedades como cáncer, como diabetes, como enfisema pulmonar, muchas enfermedades que tenía la gente que hoy ya no las está teniendo porque se están atreviendo a sentir y están atreviéndose a tener un concepto distinto de ese Dios. Para que esto tú lo vivas es importante que conectes primero con un concepto que se llama sentir en lugar de pensar. Vas a pensar después de manera creativa. Pero primero requieres sentir. Primero requieres conectar con esta expansión de tu alma, con esta elevación de tu espíritu, para que empieces a hacerte congruente y que tus pensamientos empiecen a ser creativos y te des cuenta que no hay nada por qué estar luchando, que no te está sucediendo nada. Muchas personas se han acercado a mí y me dicen, claro que sí, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. No, es que eso te dijeron que tenías que hacer. Eso es lo que tú te creíste, esa es la mentira que tú te creíste. Y creíste que al hacerlo, entonces ese Dios te iba a calificar con una gran palomita y entonces ibas a ser merecedor. Es mucho condicionamiento y quiero que te vayas haciendo consciente. Estamos apenas en el primer capítulo de este gran programa. Y quiero que vayas observando tu concepto de Dios. Quiero que vayas observando tu lenguaje. Quiero que vayas observando si estás más en escasez o en abundancia, si tus palabras tienen que ver con miedo o tienen que ver con que claro que puedes porque estás evolucionando, si tienes que ver con estancamiento, si te estás estancando y sigues hablando del mismo dolor todos los días y no hay una corrección, es decir, no te has aceptado, no das esos pasos, sigues alimentando al ego y ese ego no está teniendo luz. Entonces te invito a que vengas a estos audios, a estas conferencias, para que empieces a encontrar la luz de tu vida y te empieces a reencontrar con tu alma. Te vayas haciendo consciente poco a poco con la maestría de tu luz, con la maestría de tu espíritu, con la maestría de tu alma. Eres un maestro en Dios. Vas a vivir y conectar en Dios. No porque será, sino porque está dentro de ti. Deja de darle fuerza y darle galletitas a ese ego, hablando y hablando y hablando de él. Date un día, date 2 días para empezar a sanar cada uno de los temas. ¿Cómo vas a empezar a sanar? Escuchando estas conferencias, aplicando los ejercicios, aplicando las dinámicas, empezando a desmenuzar estos conceptos que tú tienes sobre ese Dios. Gracias, nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Te mando muchos abrazos de mi alma a la tuya y deseo que tu despertar espiritual empiece a hacerse cada vez más visible, más conectado, para que tú vivas la vida que mereces y realmente conectes con quien viniste a ser en esta vida. Gracias.